vida de tus hijos. Necesitamos ese toque especial. Bendice, Señor, a todos aquellos que te buscan, aquellos que se humillan delante de ti, Señor, que te reconocen como ese Dios grande, ese Dios fuerte, ese Dios misericordioso, porque eres hermoso, Padre. No hay otro Dios como tú. A ti sea la gloria. A todo lo que sucede, Señor, en este mundo es porque tú lo permites, Padre. Estamos en tus manos, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Oramos por todo el mundo, Señor, por tus hijos, por los que están pasando, Señor, cosas difíciles, Señor. Aparte de esta pandemia que estamos pasando, Señor, pedimos a aquellos que están sufriendo por otras cosas, Señor, pedimos, los ponemos en tus manos, Señor, que dé la sabiduría, Señor, a cada presidente de cada país para tomar, el Señor, por las riendas este problema de esta pandemia, que les dé sabiduría para que puedan, Señor, tomar decisiones sabias, Padre. Estamos en tus manos. Multiplica la provisión, Señor, que tú seas sustentando. Oramos por tu pueblo en medio de todo esto, Señor. Sabemos que hay promesas que tú nos has dado en tu palabra y nos apropiamos de ellas, Señor, porque somos tu pueblo, tus hijos. A ti sea la gloria por siempre. Bendice el mensaje de hoy, bendice tu palabra, abre los corazones, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén, amén. Gracias damos al Señor nuevamente, porque estamos aquí en este lugar para predicar y glorificarle. Primeramente, adorarle a Él como Dios, como ese Dios grande, ese Dios que nos ha creado, ese creador del universo, de todas las cosas que existen. Te adoramos porque Él es el único que merece la adoración. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Y hoy estamos queriendo empezar con la enseñanza de hoy, pero antes de esto, queremos decirte bienvenido. Queremos decirte bienvenido y qué bueno que estás conectándote, tú que ya te conectaste, y aquellos que todavía no lo han hecho, le queremos invitar a que lo hagan. Es el tiempo de estar en la presencia del Señor, es el tiempo de estar escuchando la enseñanza. Y ojalá que le hayas adorado al Señor durante este tiempo de adoración. Pero queremos decirte bienvenido, Dios te bendiga. Y es un placer estar otra vez contigo. Y cada semana que lo estamos haciendo es una grande bendición para nosotros poder enseñar la palabra. Y como dijo el Señor en su palabra, dice, si siendo siervos tenemos que hacer esas responsabilidades que tenemos, somos siervos inútiles, que serán de aquellos que no lo están haciendo. Pero nosotros somos hijos de Dios, siervos que hemos sido llamados a predicar su palabra y estamos predicando la palabra. Queremos cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y en medio de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, Dios quiere que le busques, Dios quiere que le adores, que entres en una intimidad con Él. Es tiempo de buscarle, no es tiempo de caer en confort. No es un descanso para la iglesia. Esto no es un descanso. Esto más que nada es para que le busquemos con más fuerza, que valoremos los tiempos que pudimos estar juntos como iglesia y que no los valoramos en ese tiempo y que los hemos perdido tal vez por lo que está pasando. Pero Dios quiere volvernos a los tiempos antiguos. Dios quiere volvernos nuevamente a establecernos en los lugares que tenemos que estar. A cada uno de nosotros, a la iglesia misma, nos quiere establecer, nos quiere poner en los templos donde para Dios es importante que estemos juntos. Dios nos quiere traer nuevamente al lugar donde le adoramos como un cuerpo. Y estos son tiempos difíciles, vuelvo a decirlo, son tiempos realmente que estamos pasando y tiempos que son inevitables, son tiempos de esperar lo que va a suceder en el futuro, pero son tiempos que ya Dios nos había dicho que iban a pasar. Dios nos ha prevenido de todas las cosas. Aquellos que tienen una intimidad con el Padre y están conectados con Él y conocen la palabra y entienden la palabra porque el Espíritu Santo está allí, entonces van a entender que estos tiempos ya fueron dichos por Él. Tiempos para que pongamos atención realmente a la palabra de Dios y a la búsqueda de la presencia del Señor en nuestra vida y de estar constantemente en una relación íntima con el Padre, poner atención a lo que tal vez muchas veces se nos olvida,
a las cosas que son primordiales en lo espiritual, al culto en los hogares, a volver a traer los principios a los hogares. Esos son los tiempos que ahora deberíamos de aprovechar en estos tiempos que hemos sido restringidos de estar congregados en un templo. Tiempo de restricción, tiempo donde se nos ha restringido que no podemos ni siquiera salir con libertad hacia fuera, hacia los lugares públicos. No podemos estar en lugares públicos donde hay mucha gente. Estamos restringidos hasta para ir a comprar los productos básicos de necesidad en nuestros hogares. Estamos restringidos en muchas cosas. El tiempo de restricción, tiempo donde se nos ha restringido tener servicios en los templos. Tiempo de restricción hasta en los trabajos. Han acortado las horas de trabajo en algunos lugares, en otros lugares se ha cerrado completamente. Estamos siendo restringidos en estos tiempos, tiempos de restricción, pero también tiempos de desesperación. Hay tiempos de desesperación también. Estamos pasando un tiempo de mucha necesidad y sobre todas las cosas sabemos que el gobierno está tratando de tomar el control de las necesidades, pero en veces es imposible, en veces no se puede, en veces es demasiada la demanda y tristemente no hay suficiente para poder cubrir todas esas necesidades. Pero tiempos de desesperación porque hay necesidades donde ya hay impotencia para poder suplir esas necesidades. Tiempos de desesperación porque hay necesidad espiritual, porque no podemos congregarnos en un lugar, en un templo, donde podíamos buscar la presencia de Dios antes de que esto pasara, donde pudimos estar disfrutando la presencia de Dios. Ya no podemos estar en esos momentos de gloria, pero aún así tú tienes la responsabilidad de estar en tu casa, aunque exista esa desesperación, porque algunos yo sé que anhelan estar congregados, algunos anhelan estar en el templo, en la alabanza, en la adoración, pero limítate, no importa a lo que estamos haciendo por las redes sociales, conéctate, alaba a Dios en el momento de la adoración y siéntate en tu casa a escuchar la enseñanza como si estuvieras en el templo. Es muy importante tener ese sentir, no desesperarnos. Tiempos de desesperación sabemos por tantas cosas que están pasando, por los que escuchamos en las noticias, porque las noticias nada más son puras noticias malas, no tenemos noticias buenas, puras cosas que están sucediendo en el mundo, en cada país. Sabemos que se está perdiendo el control, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en el Creador, que todo ha sido permisible por parte de Él, con un grande propósito. Tiempos de volver a Dios, tiempos de buscarle. En estos tiempos difíciles hay que buscarle con más intensidad. Tal vez antes no lo hacías con tanta intensidad, ahora hay que buscarle con más intensidad. Sabemos que no podemos estar en el templo para buscarle, pero hay que buscarle en casa, hay que buscarle donde te encuentres, buscar la presencia misma del Señor en tu intimidad, en tu recámara, donde te arrodillas ante Él y le adoras y le glorificas, donde le buscas, donde tienes ese contacto con el Espíritu Santo. Búscale allí, tiempos de buscarle al Señor, aquellos que se estaban enfriando. Son tiempos para volver a calentar el espíritu en el Señor, tiempos para ponernos a cuentas con el Señor y estar en esa misma presencia del Señor. Tiempos de búsqueda de su presencia, de búsqueda de la bendición celestial. No pierdas eso, mi hermano, búscale con mucha intensidad. Es tiempos peligrosos porque muchos pueden enfriarse por estas situaciones, pero son tiempos que va a depender de ti si tu espíritu se va a calentar en la misma presencia de Dios. Tiempo de buscar a Dios, tiempo de tener fe, tiempo de que nuestra fe sea grande, nuestra fe realmente, como dijo el Señor, tan siquiera fuera como un granito de mostaza. Entonces pudiéramos decir a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, y nos obedecería. Hay que tener ese tipo de fe, donde en lo que estamos pasando, tener esa fe de que Dios va a actuar, de que Dios va a contestar nuestras peticiones, de que Dios va a estar escuchándonos, de que Dios va a estar con nosotros, porque es imposible, dice la palabra, si no tienes fe, que vayas a agradar a Dios. Es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Con esa fe acerquémonos
a Dios confiadamente de que Él nos va a escuchar y que nos va a premiar, como lo dice este versículo. Tiempos de creer en la palabra, lo que la palabra nos está diciendo respecto a las cosas que están sucediendo. Tiempo de creer que esto no ha sido inventado, que esto ha sido realmente un cumplimiento de la palabra profética que Dios ya nos había dicho. Tiempos de principios de dolor, dice la palabra. Aún no es el fin, dijo el Señor, se lo dijo a sus discípulos cuando estaba en ese monte dándoles ese mensaje tan importante de los últimos tiempos. Aún no es el fin. Cuando oigas que vienen pestilencias, terremotos y tantas cosas trágicas en el mundo, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, etcétera, etcétera, dijo el mismo Señor, no, aún no es el fin, son principios de dolores. Entonces eso es lo que estamos viendo, que son principios de dolor, y acuérdate que esto va a ir con más intensidad cada vez. Entonces son tiempos de creer a la palabra, tiempos de agarrarnos de las promesas de Dios, tiempos de agarrarnos de esas promesas que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros estemos alimentados, que estemos confiadamente, como dice la palabra, en su presencia, que estemos confiadamente delante de Él, confiadamente pasando cualquier situación, porque Él nos dijo que confiemos en Él, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces creamos a la palabra, a las promesas. Yo quiero decirte que, hablando de y enfocándonos ahora con los ejemplos bíblicos, cada uno de los siervos de Dios pasó este tipo de tiempos. El mismo pueblo de Israel, podemos encontrar en su palabra cómo se encontró en estos tiempos de desesperación, en estos tiempos de restricciones. Ellos se encontraban esclavizados por el faraón y con restricciones. Ellos no podían tener un servicio libremente, no podían adorar a su Dios porque había restricciones. Faraón les había puesto restricciones, estaba controlando la vida del pueblo de Israel, estaban siendo esclavizados, y estos tiempos también los estamos viviendo. Estamos siendo esclavos del sistema, estamos siendo esclavos de lo que está pasando, pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Es tiempo de clamar a Dios como lo hizo Israel, es tiempo de buscar del Señor. El mismo rey David se encontró en tiempos igual que estos. El mismo rey David no pasó por alto estos tiempos. Él también se encontró en las mismas situaciones. Fue perseguido por el mismo rey. Le buscaba para matarle. Estaba siendo realmente perseguido porque el rey Saúl le quería matar. Tiempos de restricción para él. No podía andar libremente, tenía que andar escondido. Tiempos de desesperación tal vez. Pero algo que me llama la atención, que este rey David, entre más era la opresión, más buscaba del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de cada una de las historias que el Señor nos muestra en la palabra, cuando estaba más o menos pasando este mismo tiempo. Aprender de que cada vez que la opresión esté más fuerte en nuestras vidas, que le busquemos más a Él. Eso es lo que Dios está tratando de hacer con su iglesia. Dios está tratando de hacer con su iglesia que su pueblo le busque, porque realmente muchos estaban en el templo, pero no estaban siendo sinceros. Había mucha hipocresía, no había sinceridad, era pura fantasía, era pura emoción. Y Dios permitió esto, hermanos, para que nosotros empecemos a buscarle en espíritu y en verdad, como Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que realmente seamos genuinos, honestos, que estemos quebrados delante del Señor, que estemos humillados delante del Señor, porque ya todas las iglesias, muchas iglesias, ya era solo competencia, a ver qué iglesia era mejor, a ver qué predicación estaba mejor, a ver qué pastor era mejor. Caímos realmente en una competencia entre nosotros mismos, y Dios ha quitado todo esto, porque Dios quiere que seamos genuinos, honestos, porque cuando Dios nos deja que venga opresión sobre nuestras vidas, es para que sacar lo mejor de nosotros, es para sacar el mejor aceite de nuestras vidas.
Es para sacar la mejor luz de nuestra vida. Y Dios está permitiendo esto para que nosotros saquemos lo mejor para Él. Porque nos habíamos olvidado de sacar lo mejor. Quiero que miremos un ejemplo en el cual me voy a concentrar para entender lo que yo estoy diciendo el día de hoy respecto a estos tiempos. Y qué mejor ejemplo que voy a usar el día de hoy. Y quiero que miremos lo que pasó con Daniel. Un día, Daniel se despierta y un nuevo día fluye por las ventanas abiertas. Abre sus ventanas y estas ventanas daban hacia la amada ciudad de Jerusalén, su ciudad natal. Y día con día él se arrodillaba con humildad junto a las ventanas y oraba con fervor al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Dice que se arrodillaba día con día y abría sus ventanas y miraba hacia la ciudad de Jerusalén. Y sus oraciones eran para Jerusalén, porque añoraba, porque anhelaba volver a su ciudad para adorar y para glorificar al Señor. Día con día lo hacía. Y él lo acostumbraba a hacer 3 veces al día. Y un día dice que él doblaba sus rodillas bajo riesgo. ¿Por qué bajo riesgo? Porque era extremadamente peligroso arrodillarse ante otro que no fuera el rey de Media y de Persia, al igual que todos en Babilonia. Había un decreto. Daniel leyó el último decreto enviado por el rey. Él había leído ese decreto y decía que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera del rey será echado en el foso de los leones. Esto era un destino horrible. Pero algo que me llama la atención de Daniel, que él no se turba. No hay nada que lo haga dejar a su Dios, que ha estado con él desde el primer día. El Dios de Daniel nunca le había defraudado. Y Daniel, por lo tanto, nunca defraudará a su Dios. Daniel sirvió a Dios y solo a Dios. Tiempo de restricción para Daniel. Algo interesante. Porque también Daniel vivió esos tiempos que ahora estamos viviendo nosotros. Este es el ejemplo que yo quiero poner para estos tiempos. Tiempo de restricción. Daniel capítulo 6, versículo 11 al 12. Dice la palabra de Dios así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Él no dejó de orar. Dice como lo hacía antes. ¿Antes cuándo? Cuando no había restricción. Cuando lo podía hacer libremente. Cuando no había problema de orar. Cuando no había problema de adorarle a Él, al Señor. Dice que Él así lo estaba haciendo como lo hacía antes. Ya en ese momento ya había restricciones. Ya el rey había decretado un edicto. Y era prohibir que cualquiera persona, sea quien sea, no podía adorar a otro Dios, otro rey o a otro hombre, sino que solamente al rey de Media y de Persia. Y ahí había una indicación que el que lo hiciera
La ley decía, el decreto decía que tenía que ser arrojado al foso de los leones. Aún con todo esto, Daniel oraba. Daniel lo hacía como lo hacía antes de las restricciones. Y eso me llamó la atención, porque realmente ahorita estamos en tiempos de restricción. Tiempos que no podemos adorarle, glorificarle al Señor en un templo como antes lo hacíamos. Aunque el templo es importante, porque es el templo donde se reúne el cuerpo de Cristo. El templo fue establecido para que el cuerpo de Cristo se reuniera. El templo fue establecido para ello. Era el lugar en el Antiguo Testamento nos habla de cómo fue edificado ese templo tan glorioso, que si existiera todavía ese templo, sería considerado una de las maravillas del mundo, de tan hermoso que fue construido. Y fue construido bajo instrucciones divinas, con el fin de que el mismo pueblo tuviera un lugar de adoración, un lugar donde se le exaltara al Señor, un lugar donde la misma presencia de Dios iba a ser derramada sobre ese lugar. Tristemente hoy en día ya no se encuentra ese templo. En el sistema para Israel es difícil, porque ellos siguen creyendo que en el templo es donde pueden tener intimidad con el Padre. Con la iglesia es diferente. La iglesia, dice la palabra de Dios, que Él nos constituyó como un templo, que somos templo del Espíritu Santo. El templo somos nosotros, no es el lugar, no es el edificio, pero sí es importante el edificio, porque es un poquito difícil de entender que nosotros no necesitamos un lugar para selectivamente para que se derrame la presencia de Dios, porque nosotros mismos, donde quiera que estemos, no importando cualquier lugar, mientras busquemos la presencia del Señor, el Espíritu de Dios se puede derramar, la misma presencia de Dios se puede derramar en nuestras vidas. En ese sentido no es importante. Por eso el Señor nos hizo templo, porque la misma presencia de Dios está en nosotros. Pero en el sentido como asamblea, como cuerpo, sí es importante, porque las manifestaciones de Dios en nuestras vidas son de diferente manera. Dios se manifiesta en tu vida personal de una manera, Dios se manifiesta en tu vida familiar de otra manera, Dios se manifiesta en tu hogar de otra manera, Dios se manifiesta en el monte de otra manera, Dios se manifiesta de otra manera en el templo, y lo necesitamos. Por esa razón necesitamos el templo, porque la proyección de Dios en el templo, cuando está el cuerpo de Cristo reunido, es de diferente manera, y lo necesitamos. Por eso es importante el templo hoy en día, para que estemos juntos como cuerpo, adorándole y glorificando. La semana pasada yo les enseñé un poquito sobre esto. Necesitamos anhelar estar juntos, porque tal vez algunos han caído ya en un confort, porque tal vez algunos ya no han subestimado los días que antes se reunían, porque tal vez no les interesa estar reunidos como iglesia, porque tal vez no entienden que son iglesia o que son parte del cuerpo de Cristo. Pero nosotros, los que entendemos que hay una necesidad de estar juntos como iglesia, muchas cosas de las cuales Dios nos enseña en su palabra tienen que ver con que estemos congregados. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Entonces dice la palabra que aquí es donde Dios manda bendición y vida eterna. Entonces es importante el congregarnos. Tenemos que anhelar congregarnos como iglesia. Sabemos que ya ciertos lugares se están abriendo.
Pero la iglesia estamos guardando silencio. Algunos están protestando porque sus negocios han sido cerrados. Y la iglesia está en un confort. La iglesia no está haciendo nada. Tenemos que orarle al Señor. Pedirle al Señor que vuelva el lugar de su habitación en el templo, donde se va a manifestar gloriosamente su presencia. Porque necesitamos esa presencia en nuestra vida. Es un complemento para nuestra vida estar en el templo. Tiempo de restricción. Daniel tenía restricciones, pero a él no le importó. Él seguía en oración. Él seguía adorando. Él seguía orando por los suyos. Él seguía orando porque anhelaba estar en el templo. Y eso tenemos que hacer nosotros. Anhelar, orar. A nosotros no nos están restringiendo orar en nuestros hogares. En el templo no lo podemos hacer con multitudes. No podemos hacerlo. Estamos restringidos en el templo. Pero en el hogar tenemos que orar. Tenemos que enseñarle al Señor, demostrarle que necesitamos el templo, el lugar de donde nos congregamos como iglesia. Se habían juntado contra Daniel porque le tenían envidia, porque estaban molestos, porque Daniel tenía mucho favor ante el rey. Porque cuando tenemos el favor ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante cualquier otra persona vamos a tener el favor. Cuando la gracia de Dios está derramada sobre nuestra vida, ante cualquier otra persona vamos a tener gracia. Y Daniel tenía gracia delante del rey. Y estas personas no le querían, le tenían envidia. Y querían tratar de hacer quedar mal a Daniel delante del rey, porque conocían que el rey le tenía afecto. Capítulo 6, versículo 11 de Daniel dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahí estaban los acusadores, ahí estaban las oposiciones contra lo que Daniel estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Buscar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Buscar de la presencia de Dios, buscar el favor de Dios. Pero había oposición. Había oposición, pero a él no le importaba la oposición. Él estaba orando, buscando a su rey contra toda oposición. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy en día. Que aunque haya oposición, nosotros tenemos que adorar. Tenemos que glorificarle a Él. Tenemos que buscar su presencia. A él no le importó, a Daniel no le importó. Él seguía orando, él seguía buscando, él seguía pidiendo por su pueblo. Nosotros tenemos que pedir. Nosotros tenemos que pedir por nuestra familia, por nuestro pueblo, por el mundo, por tanta enfermedad que hay en el mundo. Tenemos que pedir a Dios, seguir orando. Aunque haya oposición, tú tienes que hacerlo. Tú eres la iglesia. Y tenemos una responsabilidad. Dice la palabra que Él nos hizo sacerdotes. Somos sacerdotes intercedores. Y tenemos que interceder por el mundo. Tenemos que interceder por los nuestros. Había oposición. Pero Él no resistió. Él siguió orando. Él siguió pidiendo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo como iglesia. Hay restricciones, hay oposición, pero aún contra todo eso levantémonos y pidamos a Dios que nos devuelva el lugar donde nos congregamos. Donde nos congregamos, el lugar donde adorábamos su nombre como iglesia. Donde nos podíamos saludar,
donde nos podíamos bendecir unos con otros con palabras divinas. Cuando decíamos tan solo un Dios te bendiga. Cuando le decíamos al hermano, me da gusto de mirarte. Cuando lo bendecíamos a él y a su familia. Anhelemos, hermanos, y pidamos a Dios que nos devuelva los tiempos donde su gloria se derramaba en el templo, donde le adorábamos, donde le glorificábamos. Hay una grande necesidad. Tiempos de desesperación. Mucha gente está desesperada por tantas cosas materiales, porque no tiene sus productos básicos en sus hogares. Pero lo que no debemos desesperar es por la presencia del Señor, por la misma presencia del Señor. No debemos desesperar por mirar nuevamente los tiempos gloriosos en el templo. Desesperémonos por eso y pidamos a Dios. Daniel también se encontró en este momento. La palabra de Dios no muestra a Daniel desesperado, pero humanamente podemos razonarlo y tal vez sí estaba desesperado. Daniel fue arrestado, dice la palabra, y echado al foso de los leones. Pero el Dios Todopoderoso tomó a Daniel y no permitió que Daniel recibiera ni siquiera un rasguño. Algo interesante. Daniel capítulo 6, versículo 16 al 17 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fíjese bien, aunque el rey le tenía alta estima, grande estima a Daniel, no pudo hacer nada contra la ley que él mismo había decretado. Se tenía que respetar. Ese era el sistema. Se tenía que respetar. Pero algo que me llama la atención, que Daniel, aún en medio de todo esto, Daniel tenía fidelidad. Él era fiel a Dios. No importaban las circunstancias. Él seguía siendo fiel a Dios. Él seguía orando. Él seguía en esa búsqueda. Y esa fidelidad a Dios lo llevó a que el mismo Señor lo protegiera. Daniel capítulo 16. Voy a leer del 18 en adelante. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por Daniel. Porque no pudo hacer nada. Porque él amaba a Daniel. Le tenía mucha estima. El 19 dice: y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Daniel fue protegido. Pero lo que me llama la atención, lo que le dice el rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Continuamente, porque ya había testimonio de que Daniel era un siervo del Señor. Ya a estas alturas Daniel era popular en el reino. Daniel tenía una responsabilidad grande que le había dado el mismo rey.
Ya Daniel tenía popularidad entre la gente. Todos conocemos la historia de Daniel. Como siendo jovencito fue llevado en cautiverio a Babilonia. La mayor parte de la vida de Daniel la pasó en el reino de Babilonia. Pero nos damos cuenta cómo Dios lo levantó ante todas las cosas que él pasó. Porque no fueron poquitas las cosas que él pasó. No fueron algunas cosas, fueron muchas cosas que él pasó. Fue realmente la mano de Dios que estuvo con Daniel. Pero a lo que me llama la atención es que le está diciendo al Dios que tú continuamente sirves. Quiere decir que ante todas las adversidades que pasó Daniel durante el tiempo de vida que tuvo, él nunca se separó de servir al Señor. Nunca. Y eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Que aún con todas las cosas que pasaron para Daniel, él seguía sirviendo al Señor. Él seguía buscando al Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender de esta historia. Que aunque estemos pasando lo que estamos pasando, tenemos que continuar sirviendo al Señor. Porque algunos en este tiempo realmente se van a retirar del Señor, se van a enfriar. Eso está dicho ya. Dice la palabra de Dios que en los postreros días el amor de muchos se iba a enfriar. Y que en los postreros días, antes de que viniera esa profecía donde Dios dice que iba a arrebatar a la iglesia, que nos iba a librar de la ira venidera, iba a venir una apostasía grande para la iglesia. Aún con todo esto, mi hermano, aún con todo esto, Dios está probando la iglesia. Dios está haciendo mirar a aquellos que realmente son de Él y quienes no son de Él. Y estoy hablando de los que están en los templos. Porque realmente los templos se había llenado de gente que no era de Dios. Que estaban en los templos, tal vez porque les gustaba el sistema, pero no había convicción. Había gente, como dice la palabra, que con sus labios le alababa, pero el corazón estaba lejos de él. Y por eso vino lo que tenía que venir. Dios está purificando. Dios está purificando a la iglesia. Dios va a establecer realmente a los que en verdad están parados sobre la roca, que no por cualquier, como dice la palabra, viento de doctrina, va a ser persuadido y va a ser confundido y se va a ir a otro lado. Realmente Dios quiere identificar a aquellos que realmente están convincentes, parados en lo que Dios les ha dado, en las profecías que Dios les ha dado, en lo que su palabra dice. Aquellos que están parados sobre la roca y que no son movidos por un momento de emoción. Porque la gente hoy en día ahora está buscando la emoción, donde se oiga bonito, donde yo sienta bonito. Déjame decirte que tienes que tener cuidado, porque los sentidos humanos son engañosos. A veces podemos confundir una emoción con convicción. Cuando hay emoción y no hay convicción, es peligroso. Si el Espíritu Santo está en ti, tú no necesitas de andar buscando emoción. Plántate donde Dios te puso y allí empieza a dar frutos para el reino de los cielos. Plántate y sométete a la estructura divina del Señor, que ya estableció, y que no tienes que andar inventando otra estructura. Obedece, es lo que tienes que hacer. No importando las circunstancias que estén pasando, sométete y sigue adelante, obedeciendo ante cualquier cosa. Dios nos va a probar y nos está probando como iglesia. Continuamente sirves a quien tú continuamente sirves, le dijo. Porque el mismo rey reconocía la fidelidad de Daniel. Y eso es lo que nos hace falta en estos tiempos, fidelidad. Esto es lo que nos hace falta en estos tiempos que estamos pasando, ser fieles. Porque en tiempos difíciles es cuando Dios nos prueba. Y mucha gente tristemente le hace falta fidelidad.
y se está descarriando. Gente se está enfriando. Algunos hermanos están hablando, nos dice: pastor, ya queremos comenzar, anhelamos estar en el templo. Otros ni se acuerdan. Para otros son vacaciones. Las circunstancias no determinan quién somos. No determina quién somos en Dios. Las circunstancias son permisibles por parte de Dios para que nos demos cuenta que estamos equivocados muchas veces. Para que nos demos cuenta que no es como nosotros decimos, sino como Dios dice. Las circunstancias no determinan quién soy yo. Dios determina quién soy yo por la identidad que tengo, porque Cristo está en mí, porque soy un hijo de Dios, porque ahora soy llamado hijo de Dios. Lo que determina quién soy es Cristo en mi vida. Lo que da valor a mi vida es Cristo en mi corazón, es el Espíritu Santo en mi corazón. Cuando somos fieles, no importa lo que enfrentamos. No importa lo que estemos enfrentando, si somos fieles a Él, porque no todos son fieles. Los que son fieles a Él, no importa lo que enfrenten, van a seguir adelante ante todas las cosas. Daniel continuó orando a Dios en necesidad y en pobreza sobre sí mismo. Dios lo escuchó inmediatamente. Daniel comenzó a orar. Dios ordenó a los ángeles que le ayudaran. Dice Daniel 9:23: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel siguió orando, porque cuando hay fidelidad hay respuesta de parte de Dios. Nosotros conocemos la grande revelación que Dios le da a Daniel, y que hasta hoy ha sido muy importante esa revelación que Dios le da, y que todos conocemos como el Apocalipsis de Daniel. Teológicamente hemos identificado como el Apocalipsis de Daniel, y todos conocemos esa grande revelación que Dios le da a Daniel de los últimos tiempos. Y que ahora, que aunque selló ese libro, sabemos que hoy en día conocemos que ese libro ha sido abierto, y que ahora estamos viviendo lo que ese libro dice. Dios escucha a los fieles. Daniel recibe un mensaje celestial, porque hay fidelidad, porque hay constancia, porque continuamente buscaba a su Dios, porque continuamente oraba al Señor, porque no importaba las circunstancias. El corazón de Daniel era un corazón que amaba a Dios. Algunos dicen que aman a Dios y en el primer problema se retiran, se desaniman. En la primera necesidad se van. Algunos dicen que aman a Dios, pero con sus hechos dicen otra cosa. Daniel era fiel. Daniel fue fiel ante cualquier circunstancia de restricción, de desesperación. Daniel tuvo fe ante todo esto, buscó a Dios y creyó a la palabra del Señor. Dios escucha a los fieles, y siempre cuando uno es fiel, siempre va a haber un mensaje divino. Siempre. Lo tremendo es que le dice: nosotros, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Está hablando el ángel. El ángel está diciendo, porque cuando hay fidelidad, Dios atiende al fiel. Tiempos difíciles. Daniel fue llamado a vivir en una gloria eterna.
El día que Daniel se arrodilló y oró a Dios, en realidad firmó su propio juicio de muerte, porque legalmente Daniel tenía que morir. Legal muerte. Pero Dios no piensa como los hombres piensan. Y no tiene las mismas restricciones que nosotros tenemos. El Dios que salvó a Daniel de los leones es el mismo Dios de hoy y por la eternidad lo será. En estos tiempos de restricciones, estos tiempos difíciles, tenemos que tener esa misma actitud de Daniel ante todas las cosas. Seguir orando, seguir arrodillando, seguir humillándonos delante de Dios. Y pidiéndole al Señor que derrame su gracia. Y anhelando volver a estar juntos para adorarle y glorificarle a Él. Ante cualquier cosa sigamos siendo fieles, no importando a qué nos vamos a enfrentar. Aún cuando nos enfrentemos a los mismos leones como lo hizo Daniel, Dios cerró la boca de los leones. Dios mandó a su ángel. Dios premia la fidelidad cuando nos doblegamos frente a Él y decidimos no abandonar a nuestro Dios. Entonces Él nos recompensa ricamente. En este tiempo, todos aquellos que buscan del Señor, no importando las restricciones, van a ser recompensados. Después de que abran otra vez los templos donde podamos adorarle y glorificar juntos como iglesia, vamos a empezar a mirar las grandes bendiciones que van a empezar a fluir sobre todos aquellos que han sido fieles. Y cuando somos fieles, Dios nos empieza a usar de una manera poderosa. Nos volvemos útiles para el reino de los cielos. Y Dios nos empieza a usar de una manera poderosa. Si nos damos cuenta, Daniel era una persona sumamente importante para el reino de los medios y de los persas. Primero para Babilonia y después para los medios y los persas. Dios escucha las oraciones del justo. Tengamos el mismo sentir, de modo que oremos a Dios cada día por gracia para ser guardados en su voluntad. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tenemos que tener esa actitud, hermanos, que tuvo Daniel. Que anhelemos realmente estar en la presencia del Señor. Quiero recordarle a la iglesia cristiana, siervos de Cristo, estas palabras que a inicio del año yo se las di. Palabra que Dios nos dio. Algunos creen, algunos no creen. Pero como quiera te lo voy a decir. Recuerda lo que te dije. Este año iba a ser cielos abiertos para los entendidos, no para todos. Para los entendidos, cielos abiertos. Y te dije que iba a ser un tiempo donde iba a venir algo muy difícil para el mundo. En aquel entonces no sabíamos ni de pandemias, ni de virus, cuando el Señor me dio esa palabra. Que iba a ser algo bien difícil para el mundo. La economía iba a estar difícil. Pero para los entendidos de Dios, no. Para los que entendidos, iba a haber cielos abiertos. Y te dije, Dios me dio la visión y me hizo mirar y recordar la visión que me dio hace como 2 o 3 años atrás para la iglesia. Y te lo dije, que Dios me hizo mirar nuevamente a la iglesia en una línea todos, y que algunos daban un paso hacia el frente, pero muchos se quedaban atrás, y que iba a ser notorio aquellos que se quedaban atrás, y iba a ser notorio
aquellos que iban a dar el paso hacia adelante. Recuérdalo, mi hermano. Recuerda esta palabra. Este es el tiempo que estamos pasando. Este tiempo de restricciones es el tiempo que estamos pasando. Que muchos se van a quedar atrás, pero muchos van a dar un paso hacia el frente. Que no importando este tiempo de restricciones, este tiempo que estamos pasando, que nunca nos imaginábamos que iba a ser así, que tal vez lo mirábamos muy lejos, pero que ya lo estamos viviendo. En este tiempo es para hacer notorio a todos los fieles, a todos que anhelan su presencia. Y hoy te quiero decir, mi hermano, que anhelen la presencia del Señor, que empieces a arrodillarte, a humillarte, no importando que no estemos en el templo. Hazlo en ese lugar donde tú tienes para un altar, para adorar y glorificar al Señor. Ese lugar en tu recámara, en tu casa, ese lugar que tienes para adorar, alabarle, para orarle al Señor. Ahí empieza a anhelar, empieza a decirle: Señor, anhelo, el Señor, te pido que nos devuelvas el lugar de adoración donde te adorábamos como iglesia. Empieza a pedir perdón porque tal vez te estás enfriando, porque tal vez te estás retirando, tal vez te estás quedando atrás. Empieza a decirle: Señor, yo quiero dar el paso hacia el frente, quiero avanzar. Acuérdate que es un tiempo difícil, pero para los que estamos confiando, para los que creemos a la palabra del Señor, para los que estamos buscando al Señor, son cielos abiertos, cielos donde Dios va a reconciliar lo que se había perdido. Dios va a reconciliar el amor de muchos. Es el tiempo, mi hermano. Quiero hacer una oración. Y a ti, mi hermano, que estás entendiendo la palabra, dile: Señor, perdóname, porque tal vez me he retirado en este tiempo, me estoy enfriando, porque tal vez no le he puesto importancia a tu presencia, porque me he olvidado de ti. Perdóname. Hoy quiero restablecer mi relación, mi comunión contigo. Quiero hacerla más fuerte, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a lograrlo. Quiero estar fuerte. Quiero estar fuerte, animado. Quiero estar lleno de tu poder, de tu Espíritu Santo, del fuego de tu poder, Señor. Quiero estar lleno de ti. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a hacerlo. Si hiciste la oración, mi hermano, te felicito. Cuando hay un corazón que se humilla, Dios lo escucha. Dice que Él atiende al humilde, pero al que se llena de orgullo lo pasa de largo, no lo atiende. Y tú, persona que me estás escuchando, que tal vez no perteneces a una iglesia, déjame decirte que tú lo puedes hacer el día de hoy. Puedes pertenecer a la iglesia de Cristo. Haz esta oración tan sencilla y repite conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, y en este momento me arrepiento de mis maldades, y en este momento abro mi corazón para que entres en mí, Espíritu Santo, para que me selles con tu poder, con tu espíritu. Y te pido, Señor, que me guíes por el camino que he de tomar. Y te doy gracias por la salvación que me das, porque me has sellado con el sello de tu propiedad. Y gracias por el perdón de pecados y la salvación que me das. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, amigo, déjame decirte que ahora eres mi hermano en Cristo. Ahora perteneces a la familia divina. Y te felicito. Y dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios te bendiga. Y recuerda, nos miramos para la próxima. Esperamos que te conectes. Dios te bendiga.